La segunda prueba del Campeonato Gallego de Deportes de Inercia se dio cita en Vilaboa. En un día donde la meteorología fue la gran incertidumbre, los diversos cambios de tiempo fueron seguidos de cerca por los más de 50 pilotos que se acercaron a la localidad de Pontevedra. Rodeados de cientos de personas que abarrotaban el circuito, estos pilotos hicieron las delicias de los mismos. Como era de esperar, la emoción no faltó, ya que en todas las categorías hubo sprint finales que adjudicaron la victoria. El día habló y los resultados de Tahuesa se reafirmaron. Por una parte, en la categoría de R1, Roliños 2 sigue controlando con mano dura frente a una Ducati GP11 que, con numerosos problemas mecánicos, la salida de una de sus poleas y la rotura de la suspensión delantera dejaron al piloto vigués fuera de los puntos. Así, el piloto portugués y su equipo consiguieron subir al podio primero y segundo, con un Super 5 que cada día tiene mejor cogida a su nueva montura. En R2, Dolores sigue imbatible. Esto nos trae recuerdos de antaño. Se ven que no son flor de un día, y es que esta vez han tenido que apretar los dientes, ya que no le separó más que solamente un segundo de su predecesor en meta, que fue otro menos que Carbono 2. Y acompañado en el podio Piratas do Asfalto, que se bajaron del segundo puesto por solo 0,6 segundos. Esto demuestra la buena racha que está pasando esta categoría. El número de competidores es fuerte y los cuartos también vienen pisando fuerte. Si no llega a ser por una gran cruzada que cometieron en la curva famosa de las raíces, podrían haber conseguido también un gran resultado en esta carrera. En CX, la gran duda y las miradas estaban puestas en León. El equipo Vega Elsa Racing y Calibre Bierzo estrenaron sus nuevas CX en el lago. El mejor clasificado fue Conservas Vega Elsa 1, pilotada por Iván, que fue superado por Lanchas Cobres y completó el podio el actual campeón del Open FDI Radical. Y en Skeleton, otra victoria para Evo 1, que junto con su compañero de equipo, GNR, protagonizaron la lucha del día, llevándolos a separarse nada más y nada menos que 20 décimas. Cerraba el podio el campeón del 2010, F16, que finalizó a casi un segundo de la cabeza de carrera. En la élite, la eterna batalla entre G1 y G2 se decantó por 30 décimas a favor de las G2. Encabezando la categoría, el campeón del 2010, Lagoa, que volvió con importantes mejoras en su vehículo. En su categoría aventajó a Flecha, el último ganador de una carrera, y batió el récord del circuito. Completó el podio o abuelo. En G1, después de la derrota en Tahuesa de Sapa M2, no dejó flecos sueltos y tiró con un ritmo abrumador desde el principio. Ganó en su categoría por delante de Turco, que perdió con respecto al primero 2 segundos. Trono Azul finalizó tercero, a más de 2 segundos de la cabeza. Y por último, en Gravity Bike, el piloto vigués CS011 no pudo revalidar su récord de pista. Aun habiendo bajado casi un segundo su tiempo, Lagoa se llevó el gato al agua, marcando un estratosférico 40. En el podio le siguió Costas GB,
que demuestra su mejoría en estas primeras carreras de la temporada. También muy de cerca le sigue Falcón do Asfalto, a menos de un segundo de la cabeza. Destacar la participación del campeón de España de Street Loose, Miguel Ángel, y del ya veterano Ángel en la categoría de madera con su cuadriga. La próxima cita del Campeonato Gallego de Carrilanas tendrá lugar el 15 de mayo, en la localidad de Mos. Así que nos vemos en la siguiente carrera.